Pues estamos hoy ni más ni menos que con Javier Gancedo, uno de los peces gordos de la Euroliga y un clásico del baloncesto FIBA en general y el baloncesto español en particular durante muchos años. Periodista de los de élite, ¿no? de este país en baloncesto, desde luego, pero que hoy no va a estar hablando de baloncesto. Hoy no va a estar aquí en esta charla hablándonos ni de Diamantidis, ni de Navarro, ni de Spanulis, ni de ninguno de los clásicos de la Euroliga de toda la historia, sino de algo incluso más importante que el baloncesto, que es la música, por lo menos en mi opinión, y en concreto de la música inglesa de los 90 que se dio en llamar Britpop. Bueno, ahora hablaremos, ¿no? Si esa etiqueta sirve o no sirve, o qué es lo que esconde o no. Pero primero, un saludo, Javi, ¿qué tal estás? Bueno, lo primero, gracias por haberme invitado y gracias por todo el trabajo que estás haciendo con el COVID. Para los que queremos estar informados, tú eres una de las 3, 4 cuentas que merecen la pena y sobre todo que nos hacen tener un poco de esperanza, porque si lees los titulares de la prensa normal, te dan ganas de tirarte por la ventana. Pero cuando ves los datos, los explicas y sobre todo lo difícil que está siendo para ti interpretar los datos, que algunos que te están dando son horrendos, o sea, no hay forma de clasificarlos, pero tú eres capaz de, bueno, de interpretarlos y de a veces ser hasta positivo, lo cual, pues eso, lo primero, gracias, porque de verdad que está siendo duro para todos, pero con gente como tú se lleva mejor, ¿no? Esa es la idea, sinceramente. Yo creo que compartimos un desasosiego todos, ¿no? Yo no soy, yo soy filósofo, tío. Yo no soy, o sea, ni soy estadístico, ni soy epidemiólogo, ni nada, pero compartimos desasosiego. Entonces yo creo que todos nos peleamos, ¿no? E intentamos entender un poquito qué está pasando o acercarnos a entenderlo. Y bueno, pues si lo hacemos todos juntos, pues es más, nos sentimos mejor, por lo menos, ¿no? Y si nos sentimos mejor, pues ya algo se ha ganado, ¿no? Al respecto. Y bueno, respecto al Britpop, sí, yo creo que hablas con la persona adecuada, no solamente lo viví en su momento, yo tenía 22, 23 años cuando se generó el tema, sino que lo seguí muy de cerca y creo que tengo una buena discografía al respecto y estoy bastante informado, así que no sé, ¿por dónde empezamos? Porque es Pues mira, difícil. vamos a empezar por una cosa muy genérica y que nos va a servir, yo creo, para ampliar, ¿no? Cuando se habla de Britpop, por una cuestión quizás eso de prensa y de marketing, se presenta esa, la enésima versión de la batalla entre Blur y Oasis, ¿no? Parece como que Blur y Oasis fueran la representación única del Britpop, como los Stones y los Beatles eran los únicos grupos que había en los Sí. 60 en Reino Unido, ¿no? Y lo demás queda un poco opacado. Eh, pero yo creo que estaremos de acuerdo en que no, en que hay mucho más allá de eso. Y me gustaría preguntarte tú, que lo viviste en su momento con tanta intensidad y que años y años después sé que sigues muy interesado en ello, eh, ¿cómo definirías el movimiento Britpop? ¿Qué origen le darías? ¿Y cómo lo diferenciarías quizá de otros movimientos que, hombre, claro, pop inglés casi va junto, ¿no? Es decir, el pop es inglés, es que como con lo que es Sí. británico, por lo menos, ¿no? Con lo que, ¿qué es lo que hace especial y se distingue de los movimientos anteriores? A ver, los grupos de Britpop, sobre todo los mejores, todos tienen su, digamos, o los que son de los 90, quiero decir, Mm, su antecedente, ¿no? Está claro que Blur copian claramente a los Kings y que Oasis en momento copiaba a los Beatles y The Verve era un grupo psicodélico al principio que agarraba muchas cosas de los años 70 y, bueno, Pulp es distinto porque empezaron en los 80 y luego se sí. subieron un poquito al tren de Britpop, ¿no? Pero sí que hay una base musical ahí de toda la vida, ¿no? Los mismos Ocean Color Scene, por ejemplo, copian claramente de los Small Faces y no pasa nada. Mm, Esto se repite cíclicamente durante la historia. El Britpop, como tal, en los 90 surge como una especie de reacción al grunge, vaya. mm, Nirvana está en lo alto de las listas, los grupos la generación anterior, que eran los grupos de Manchester, se estaban mm. autodestruyendo, los Stone Roses sacaron su disco primero magnífico en el año 89, pero llevan 5 años sin sacar nada y eran las Merrys de Inglaterra, los Happy Mondays acabaron drogados Bueno, y sí, aquellos, si alguna vez visto la película 24 Hour Party sí, People sí, sabrá de claro, lo que claro, hablo. es una referencia, sí, sí. Mm, Y los demás grupos, los Charlatans siempre han estado ahí y bueno, han tenido su progresión y los demás grupos, pues, quitando quizás los Imperial Carpets, todos los que eran grupos de Manchester, ninguno llegó a mm, romperla, ¿no? Hacía falta una nueva generación, los chavales ingleses están empezando a escuchar demasiada música americana con Pearl Jam, con Nirvana, y hay un momento definitorio
que es que Nirvana va a Top of the Pops a tocar el Smells Like Teen Spirit Mm, y aparece Kurt Cobain totalmente borracho y la canta fatal, la canta una octava por debajo, como cachondeándose el programa. yeah. En ese momento, en una revista que se llama Select, sacó una especie de como de reacción, diciendo Inglaterra tiene que reaccionar a este cachondeo, que no, o sea, de esta dominación de la música americana. Y Stuart McConney, que era uno de los periodistas de Select, sacó el término de Britpop, refiriéndose a la nueva ola de gente que venía a sustituir tanto a los grupos de Manchester como hacer la batalla del grunge, ¿no? Y entonces los grupos que estaban empezando eran Blur, que ya llevaban un disco, pero que habían dado un giro hacia lo más inglés con el Modern Life is Rubbish, su segundo disco. De hecho, el single Pop Scene, que está entre los dos discos, se considera el primer single de Britpop como tal. Sí. Ah, sí, Y luego, no sabía yo eso. Se sí, considera... ¿Pop Scene es como... es por el club de Londres? ¿O hay un sí. club en Londres que se llama Pop Scene por la canción? Siempre me ha quedado la duda de... No lo sé, ahí me pilla, pero lo que sí sé es que Pop vale. Scene es... y sobre todo los primeros singles del segundo disco, Chemical World, de For Tomorrow, sobre todo, son los primeros de Britpop, junto con Suede, que son portadas de ese número de Select, de la revista, sin haber sacado ningún disco. Había un rumor de que había un grupo muy bueno que hacía una especie de glam pop así parecido a David Bowie, y la gente ya sin escucharlo prácticamente lo metieron en la portada diciendo tenemos que buscar algo con la que ir contra Kurt Cobain y los americanos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí también había un triángulo amoroso porque Justin Fleischman, que fue la cantante de Elástica, estaba con Brett Anderson, el cantante de Suede, pero lo dejó para irse con Damon Albarn, que era el cantante de Blur. Y entonces a partir de ahí empezó. Y bueno, yo creo que al principio fue un movimiento un poquito pequeño hasta que llegó por fin Oasis, sí. y alcanzaron el nivel de popularidad que necesitaban. O sea, todo fue la tormenta perfecta porque Blur y Oasis eran muy distintos. Blur eran unos chavales pijados de Londres, nunca habían tenido ningún tipo de problema más allá de los que ellos se habían generado con las deudas de su primer disco. De la Universidad de Bellas Artes, además, que hiciera así como una formación, además, estás como artista. Joder, Alex James ha terminado haciendo queso, o sea... Bueno, sí, eso la vida te lleva. Y que era Graham Coxon, supongo que algo parecido, pero... Sí, también. No, y Oasis... no quiero decir Oasis todavía porque parece que sea, pero vamos a hablar vamos a de decir Oasis. Oasis, sí, porque total. Vamos a decir Oasis porque eran dos chavales de Manchester, Sigunduro, Noel Gallagher había sido técnico de guitarra de los Inspiral Carpets, estaba más o menos metido en el negocio y había escrito unas canciones que resultaron ser todos unos grandes éxitos, ¿no? O sea, working class total. Entonces la lucha estaba montada, los dos grupos no se gustaban, pero vamos, nada, la verdad. Y bueno, llegó el momento de la batalla de singles, porque fue una batalla de singles. Fue realmente el punto álgido del Britpop fue que decidieron los dos grupos sacar un single, el primer single de cada uno de los discos, de The Great Escape, que era el cuarto de Blur, y de What's the Story Morning Glory, que era el segundo de Oasis, en la misma semana a ver quién ganaba, ¿no? Y ganó Blur. Pero al final... Ganó la batalla, pero perdió la guerra, que es lo que llevamos, en mi opinión, por lo menos. Al final del todo, cuando Damon Albarn sale y Noel Gallagher le hace los coros aquella vez, ya muchos años después, yo creo que ya al final, creo que Blur, si no ganó la guerra, pues, le faltó poco, ¿no? Porque... Bueno, me refiero más en términos de la importancia de ambos discos, ¿no? Es decir, sí, Morning Glory... yo creo que salió, yo creo que era Roll With It, la canción de Oasis, y Country House, la de Blur. Vendió más Country House en esa semana. Pero tengo aquí los dos singles, ¿sabes? O sea, los tengo por aquí. Si no la relevancia que luego tuvo What's the Story Morning Glory como disco, como CD o LP o como lo quieras llamar, y luego la relevancia que tuvo The Great Escape, pues no tuvieron nada que ver. O sea, fue un bombazo el What's the Story Morning Glory en su momento. Yo lo que quiero decir es que son batallas de singles que la gente, ahora la gente que nos esté viendo que sean millennials y eso no entenderán. Claro. Pero un single era una cosa así. Este es el de Country House, que ganó la batalla. Simplemente era un CD normal, pero que tenía 3-4 canciones. Normalmente traían una de las canciones del disco y otras 2 o 3 que eran caras B, que no salían en ningún sitio. Si las querías tener,
tienes que comprar esto. Y Mm, esto en Inglaterra se vendía más que eso. Entonces la batalla fue con el Roll mm, With It de Oasis, ganó mm. por supuesto Country House y ya está. ¿Eh? Me parece una cosa muy, muy importante lo de la reacción al grunge. Para mí es curioso porque para mí vitalmente fue una reacción al grunge. Y es decir, yo estaba muy en el grunge, que era una cosa de reacción a determinados movimientos ochenteros estadounidenses, políticos y sociales, desde la desesperanza, desde el dolor, desde la angustia, desde el somos outcasts y lo sabemos. Eh, y de eso me salvó, de toda esa melancolía grunge depresiva que abracé con gran entusiasmo en la adolescencia, me salvó el abrazar luego inmediatamente el hedonismo británico. A mí me resultaba todo hedonista, es decir, yo oía... Luego me he dado cuenta de que no, es decir, me he dado cuenta de que había un trasfondo social también ahí, de que había muchos matices, de que quizás se eligió ese punto del chemical world, ¿no? De Oasis, perdón, de Blur, ese mundo químico de drogas, de anfetaminas, que siempre había estado en la música inglesa muy, muy presente. Pero no ya como una cosa negativa, como sino al revés, como de explosión de juventud, de explosión de un montón de cosas. Y investigando al respecto, es curioso porque Supersonic, que es el primer single de Oasis que llega al número 1, que, es, que en su momento es el single más vendido de la historia de Inglaterra, que no es poca cosa. En aquel momento es el más vendido. Resulta que salió a la venta y llegó al número 1 inmediatamente, creo que son 3 o 4 días después de la muerte de Kurt Cobain. Es decir, hay un punto ahí hasta, no sé cómo decirte, no sé cómo decirlo, como mágico casi, ¿no? Como muy, muy curioso, que es justo la muerte de Kurt Cobain y a los 3 o 4 días, en abril del 94, aparece Oasis, ¿no? Oasis de repente entra, y eso que tú dices, quizá la gran explosión del Britpop, porque Suede y Blur, yo voy a decir Suede y Blur, ¿vale? Ya sé que son Suede y Blur, pero vamos, Suede y Blur obviamente son anteriores, ¿no? Lo que tú dices de Justin Frischman como punto de unión, todo esto es de principios de los 90 y está más muy vinculado a determinadas universidades y colegios y escuelas de Londres. Yo creo que Justin Frischman, si no me equivoco, estudia arquitectura en St. Martin's College, que yo siempre he pensado que la letra de Martin, la letra ay, por Dios, de Common People, de Pulp, que hacen una referencia a lo de ella estudiaba, she studied sculpture at St. Martin's College. Ella Sí, bueno, estudiaba sabe. escultura en el Colegio San Martín. Siempre me ha quedado la duda de si no hay una pullita a la pija por excelencia, que era Justin Frischman, que No, era de una familia súper rica. hay una historia cojonuda de esto, no sé si lo sabes, que es que solamente había una estudiante griega en St. Martin's College. Y esa Anda, estudiante griega han de tirado del verdad. hilo y es la mujer de Varoufakis. Onda. Esa La mujer buenísima. de Varoufakis, del ministro de Economía griego que estaba Sí, con sí, 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 Tsipras claro, en sí, sí. Grecia, pues resulta bueno, que le preguntaron al propio Varoufakis, dice, oye, verás, es que hemos visto esto, tal y tal. Y el tío no lo negó, dijo, puede ser, sí, ¿por qué no? Ajá. O sea que es posible que Mm. la chica en la que habla Common People sea la mujer de Varoufakis, entonces ya el Pues cachondeo de vaya repaso, ¿eh? Jarvis Cocker se ha tirado a la mujer de Varoufakis. Total. Bueno, Vaya. a lo que iba, Supersonic no fue número 1, pero sí salió justo cuando Mm, murió Kurt Cobain. El primer número 1 de singles de Oasis, de todas formas, fue Some Might Say. Tardaron un poco en coger el número 1, pero a partir de ahí cada single que sacaron después, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, etc., mm, fue número 1. Y de hecho tiene una de las carreras tanto de discos como de singles mm, con más números 1 de la historia la tiene Oasis, ¿no? ya. Una cosa Mm, brutal. Pero bueno, una cosa del Britpop que yo creo que lo hizo determinante es que mm. empezó muy fuerte, acabó muy rápido. O sea, digamos Sí. que los tres discos de cabecera, bueno, para mí son 4, pero los 3 son Definitely Maybe de Mm, Oasis, el Park Life de Blur y sobre todo el Different Class de Pulp. Son los sí. 3 discos de Britpop. El Morning Glory de Oasis están por medio, pero luego los 3 discos siguientes son como la muerte del Britpop, cada uno de una manera Mm, extraña. Pulp sacan el This Is Hardcore, que es un disco sí. ya depresivo, de fin de fiesta total, igual que el disco de Blur, el de Beetlebum y tal. Es un Heroína. disco El disco ese de Blur heroína es pura. heroína, sí. Y Oasis saca el Be Here Now, que es un disco también que todas las canciones duran 6-7 minutos innecesariamente y que Mm,
se cargan un poquito su legado de forma innecesaria, ¿no? Yo creo que si hubieran estado sobrios en ese momento y hubieran hecho un disco con canciones de 3 minutos, las mismas Sí. canciones, pues lo hubieran petado igual, ¿no? Pero no pasó. Ellos decían, tiempo después, creo que era Noel, supongo que era Noel, porque el que da una narrativa más coherente es Noel. Liam, la coherencia no va mucho con él. Decía que en ese momento tendrían que haber parado. Dice, Sí. después de What's the Story Morning Glory, después de todos esos números uno, habría que haber parado, porque veníamos de giras, veníamos de una relación entre nosotros como grupo complicada, veníamos de un emborrachamiento de éxitos y de fans y de prensa diciendo barbaridades sobre nosotros, y de la batalla con Blur también, que fue muy, muy desgastante para las dos partes. Yo creo que para Blur más que para Oasis. Y dice, ese era el momento de parar, pero no se podía parar. Lo que pasa No se siempre en la podía parar. música. 1000 presiones, 1000 tal, y dice, bueno, es que hace falta otro disco y otro single y otro disco y otro single, y que sacaron eso y que el mal rollo, uno de los que estuvo ahí metido en uno de los ingenieros, tal, decía, ahí todos estábamos por dinero. Pero ahí no había nadie disfrutando de ello. Ahí estábamos porque había que estar, pero con Hay mal una, rollo. hay una historia muy divertida. El primer single de Big Here Now es You Know What I Mean, que es el single más vendido, yo creo que de la historia en el momento era de la historia de Inglaterra. Mm. Y claro, Yo está en creo un que, momento creo que bajo. luego el wannabe de Spice Girls les pasa por encima Sí, a no sé, todo. no sé. Me Supongo que ha suena. habido. Seguro, la versión de Candle in the Wind de, Bueno, y luego, claro, sí, efectivamente. aquello lo petó y ese es el más vendido de toda la historia. Pero en el momento ese, cuando presentan el single, se ve que había, estaba una reunión, pues 20 personas de lo típico de Sony, japoneses y Noel Gallagher. Y los 2 primeros minutos de You Know What I Mean es un montón de guitarras con feedback y un helicóptero. Un helicóptero. Y el Sagi y dice que toda la gente en la sala estaba así, haciendo así. Dice que Noel Gallagher partió el culo diciendo, vaya la que hemos liado, aquí, como diciendo, aquí se está empezando a joder la cosa. A Y mí me gustaba efectivamente esa fue así. canción, ¿eh? También te digo. Es muy buena, es muy No me buena. gusta el disco, pero me gusta la canción. Y el principio con el helicóptero a mí me flipó mucho. Yo tendría a lo mejor 20 años, cuando no sé, 20, 21, y me flipó bastante. Ese principio con el helicóptero me pareció como, no sé, me pareció distinto y ambicioso, sinceramente. Me pareció muy Oasis, ¿no? El problema es que todas las canciones están alargadas. Otra que fue single, All Around the World, así el rollo viteliano de la época de Yellow Submarine, 9 minutos. Sí, ¿no? Tiene buenas canciones el disco. Stand By Me es una buena canción. La propia You Know What I Mean está bien. My Big Mouth también es muy buena. Pero faltaba la excelencia que tenían los discos anteriores, ¿no? Y se nota. Oye, y aparte de la historiografía, bueno, ahí está y se puede investigar y tal, y quién fue primero y quién fue después, que es interesante, vamos a ir a lo personal. Javi, ¿cuál era tu grupo? O sea, o tu grupo, tus Mi grupos, grupo, no porque quedarse con uno. ¿Qué grupos a ti no solamente, no es una opinión musical, no es una petición de decir, bueno, como crítico musical, ¿cuáles eran los más excelentes? no. No. O sea, ¿qué grupos a ti con esa edad, joder, te volaron la cabeza? Es decir, bueno, es que me encantaban este y este. A mí de Britpop, luego hay otras cosas, ¿no? Obviamente, por Sí, sí. ejemplo, los Smiths y Rema para mí son top, ¿no? Pero yo creo que, fíjate que a Pulp y a Blur les pillé el rollo más tarde, quizá porque Oasis era mi grupo de cabecera y eran como los rivales, ¿no? Y entonces los tenías ahí un poquito como... Te pasó al Pero de revés a mí. Oasis, hubo un momento que Noel Gallagher tenía tal estado de gracia. Este single de Supersonic que te enseñaba antes, que es este de aquí, me lo compré en el año 94. Tenía que ir a correos, a correos de aquí de Sevilla, tenía que hacer como una especie de cupones que había que pagar para que te los mandaran contra reembolso desde Inglaterra, ¿no? Y yo cuando me llegó fue aquello de, hostia, el primer single de Oasis, la hostia. Fue increíble, yo creo que fue el primero que lo tuve, ¿no? Y hubo un momento que todo lo que salía de Noel Gallagher, o sea, todo lo que escribía Noel Gallagher estaba bien hecho, o sea, no, hasta las caras B, el tío tiró una cantidad de canciones en caras B, de Masterplan, Rocking Chair, Talk Tonight, todas estas son canciones que en teoría no iban a ir a discos, que si hubiera utilizado en discos y se hubiera dedicado a hacer caras B solamente con canciones en directo, o con demos, o con lo que hubiera querido, hubiera tenido un segundo, un tercer disco sin tocar las canciones del Morning Glory. O sea, era alucinante. Luego todo se jodió y pasó de crear todo a no ser capaz de hacer una canción en condiciones o una o dos por disco, ¿no?
La de ¿Qué te pasaba? Whatever, el single de Whatever, es un single Uf, solo, no está en ninguno de los dos discos que yo sepa. Hombre, a lo no, no, mejor ahora en no. reediciones lo han colado en alguno de los dos. Supongo que en alguna reedición la Pues discográfica habrá fíjate aprovechado también. para colarlo, pero en su momento era el single en medio de los dos y fue un bombazo. Sí, Y es muy buena canción. el single Whatever, que fue single navideño y que fue número 2, Mm. porque no sé quién coño se metió en medio, tenía dos canciones, por ejemplo, It's Good to Be Free, Half the World Away, Sí. que él todavía toca con los High Flying Birds, o sea, son Ah. canciones muy buenas, que él las tiró por tirarlas, o sea, me refiero. Luego salió el recopilatorio este de Master Plan, Mm. que está bien, pero tampoco tiene todas las canciones buenas, o sea, es una cosa terrible. Y luego de grupos más, digamos, más, o sea, que vendieron mucho menos. Me gustó mucho Shed Seven, que ahora me Mm. gustaría hablar de ellos porque han vuelto y ahora Ah. son en Inglaterra más famosos que antes, lo cual no lo entiendo. Y Shed Seven me gustaban porque era un grupo de guitarras de los buenos. O sea, me refiero, no. Una cosa que se le puede decir a Britpop es que no hay grandes guitarristas. Mm. Quitando a John Squire de los Stone Roses, quitando a Bernard Butler de Suede la primera época, Ah. y quitando al chico de Shed Seven, a Alan, bueno, no creo que haya mucho más en la movida. El propio Noel Gallagher no es un gran guitarrista, el propio Graham Coxon tampoco. No son gente que te haga unos punteos de 14 notas, ¿no? No son así. No, no va de eso. Y me gustaba también mucho Sleeper, que era uno de los pocos grupos que tenían a una chica delante, Louise Wenner, que luego se hizo escritora y que ahora ha vuelto con Sleeper otra vez. Mm. Y bueno, tenían canciones así como que iban más bueno, de cosas que me estaban pasando a mí en ese momento, que era gente que te deja y cómo te sientes y todo el rollo, y me veía más reflejado. Mm. Era una explosión de juventud. Yo lo que recuerdo de verdad era en aquel momento la conexión vital, porque realmente a mí me resultaba una explosión de juventud muy agradable. Yo me acuerdo de un documental que echaron, supongo que en Canal Plus, porque este tipo de documentales en aquella época solo se echaban en Canal Plus, sinceramente, que era eso, se llamaba La Nueva Ola de la Nueva Ola, The New Wave of the New Wave. Mm. Mezclaban ahí, sí, a Blur y Oasis, mezclaban un poco todo. Blur, Oasis, Suede, pero también estaba Ecobelly, pero estaba Supergrass, pero estaba quizá un poco los más comerciales, ¿no? Estaban los Blue Tones, que también lo pegaron bastante fuerte, Mm. aunque nadie se acuerda ya de ellos, ¿no? Pero en su momento era un grupo súper comercial bueno, con el disco que sacaron, es que tampoco se sacaron mucho más. O sea, en aquel momento lo comprábamos todos, pero Sí. Ocean Color Scene también, por supuesto. Y yo lo que recuerdo aquellos, siempre da este punto de cuando tú eres joven, incluso la canción de Suede, por ejemplo, si yo tuviera que coger una canción, si tuviera que coger un grupo, cogería Blur. O sea, a mí me sigue pareciendo que Blur es la mejor combinación de lo que a mí me gusta, o sea, juicio completamente particular, con una calidad, me parece que objetiva, que acompaña a ese gusto. Me puede gustar mucho Elástica, por ejemplo, me gusta mucho Elástica, pero sí entiendo que es verdad que, bueno, que tampoco hacen unas composiciones para volverse locos, que la mitad están plagiadas y la otra mitad son, bueno, es un poco de versión de punk rock de minuto y medio, canción de minuto y medio, ¿qué tal? Poco más, ¿no? Pero a mí Blur me marcó mucho. Ahora, en canción, el So Young de Suede, yo todavía cuando lo oigo, me parece como, me pone los pelos, o sea, es como, porque para mí es mi juventud. Para mí es tener 17 años, estar de viaje fin de curso en Grecia y estar escuchando en los cascos a Brett Anderson como loco, la guitarra de Bernard Butler y Brett Anderson pegando gallos como loco y cantando solo de Because We're Young, So Young, Let's Chase the Dragon. Y es como, sí, o sea, me como el mundo, ¿no? O sea, para mí es un recuerdo, ¡boh! Me estoy emocionando ahora mismo contándolo. Ya. No, Suede además ha sido de los que han sido más coherentes. Lo pararon cuando tenían que pararlo y luego cuando volvieron, yo estaba esperándolo con el cuchillo entre los dientes diciendo, verás tú, la mierda de disco que va a sacar Suede cuando vuelvan. Y no, el disco de vuelta de Suede en 2013 es un discazo con singles muy buenos, con canciones muy buenas. Y le ha pasado un poco lo de Shed Seven. Shed Seven han vuelto con un disco muy bueno. Y Shed Seven cuando se separaron estaban ya tocando en salas de 1000 personas, muy mal. Mm, Volvieron y ahora yo la última vez que los vi, que fui a Londres a verlos, era 2 noches seguidas en el Brixton Academy, que son para casi 8000. mm, O sea, ahora meten mucha más gente, están ganando mucho más dinero. mm. Ellos hacen una cosa que se llama September, que es Ah, tocar en diciembre, todo diciembre por toda Inglaterra, y se pueden sacar 1.000.000 de libras tranquilamente en cada gira. He hecho los números y los tíos, la verdad es que es increíble la vuelta que da la vida. La gente, de repente, un grupo no existe, la gente empieza a escucharlo, la tecnología te ayuda, porque antiguamente no había todo esto, ¿no?
y lo petan. Noel Gallagher decía que Oasis era el último grupo de rock and roll convencional, porque si querías escuchar sus discos tenías que comprarte el disco, tenías que escucharlo en la radio. Si querías escucharlos en directo tenías que ir al concierto. Y ahora es verdad que ya eso no pasa. Ya con los discos, o sea, con Radiohead, ya Radiohead empezó un poquito a abrazar la tecnología con el computer y tal. Y ya el siguiente gran grupo de rock en petarlo, los Strokes, ya están en una época, ya funcionaba el Napster y todo esto, con lo cual quizás Noel tenga razón en el sentido de que otra de las cosas graciosas del Britpop es que o escuchabas los discos o escuchabas la radio, que gracias a Dios tenemos a Radio 3 aquí en España, que Sí, los verdad. ponía todos. Y nada, yo te tenía por fan de Supergrass, tío. No sé por qué, lo que he leído en Twitter y tal, parecía que... Sí, sí. Vale. Oh, sí, 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 sí. A ver, yo soy muy fan. Joder, es que a mí me gustaban. Mira, por ejemplo, Shed Seven que comentas, no estaba. También yo creo que hay que explicar a la gente que es un poquito más joven que esto no era fácil. O sea, lo que tú has dicho antes de los cupones, los mandas por correo, entonces te llega el CD, tal. Esto no era fácil. Es decir, yo me acuerdo que en Madrid, por lo menos, yo me iba siempre a tiendas piratas. O sea, había una serie de tiendas piratas por la zona de, que ya no están, por la zona de Noviciado, por Callao, entre Callao y Plaza de España. Había ahí un montón de tiendas piratas, uno se llamaba Doctor CD. Entonces yo me iba a Doctor CD y yo me compraba lo que el chico de Doctor CD me decía. Entonces yo en Doctor CD, por ejemplo, descubría Garbage, descubría Foo Fighters, descubrí el The Bends de Radiohead. Descubrir de decir lo que está sonando cuando entras en la tienda, ¿no? Cuando esto no estaba ni publicado en España, ¿no? Y decir, hostia, ¿qué es esto? ¿No? Con lo cual yo en esa época, claro, consumía muchísimo porque oía mucho a Paco Pérez Brián, por ejemplo, en el de 4-3 de Radio 3, los fines de Fabuloso semana, programa. que era una referencia, y teníamos un grupo de amiguitos, que es verdad que era un grupo de amigos que éramos muy de baloncesto, y éramos muy de estudiantes, y éramos muy de la música en general, y nos gustaba mucho, ¿verdad?, también el grunge y tal y cual, pero la música del Britpop pues nos fascinaba, íbamos a los conciertos, tal, pero, por ejemplo, a mí me hablas de Shed Seven, a mí Shed Seven no está en mi radar. Claro. ¿Sabes? Yo no te sabría decir una canción de Shed Seven. Yo te estoy llevando, te estoy siguiendo el juego, no te puedo decirte, o sea, digo, muy bien, Shed Seven, sí, claro, pero en realidad, sinceramente, Javi, yo no sé quiénes son Shed Seven. Porque no, porque por lo que sea, justo cuando entraron en tu zona, no entró en la mía. Porque no era muy difícil, no había un Spotify que de repente alguien, un amigo te dijera, ah, pues escucha Shed Seven, y te ibas al ordenador, ponías Shed Seven, a ver si me gusta. Ah, pues sí, me gusta. Claro, ahora es muy fácil. No era así. Tenía que darse justo estas coincidencias, excepto quizá pues estos grandes grupos que estamos hablando, que sí tenían unas multinacionales detrás que sí los movían un poquito más, ¿no? Pero Sí, sí, de hecho, súper por clásico. ejemplo, Dime, lo que perdón. decía, lo que decías de los Blue Tones los cogió una multinacional y tenía un single número uno que era Slight Return, que era la mejor canción que sacaron. Y Bonita. de hecho, el primer disco de Blue Tones, Expecting to Fly, es el que echa Morning Glory el número uno en la lista estuvo como 5, 6, 7 semanas primero, hasta que llegó los Blue Tones y lo echaron, ¿no? Y lo gracioso de todos estos grupos es que casi todos han vuelto y están tocando casi siempre en Inglaterra. Yo el año pasado fui a ver a Manchester, tocaban ellos, pero tocaban como terceros del cartel, estaban por delante de Echo and the Bunnymen, y tocaban también The Wonder Stuff, que es un grupo que me encanta, que es un grupo fetiche favorito, ¿no? Pero no son Britpop, son anteriores. Pues los Blue Tones de repente salieron, oye, lo petaron. Además, con el cantante es muy gracioso. Cuando toca en directo, él solo siempre está haciendo chistes. Y salió lo primero y Tiene un dice, disco bueno, muy agradable. Yo el recuerdo que tengo del disco, sinceramente, no me acuerdo canción por canción. Me acuerdo de Slight Return porque me gustaba bastante y porque sonaba en la radio 3, vamos, no en los 40. Pero que sí, que se vio un cierto movimiento. Recuerdo un disco muy, muy, muy agradable. Y como me lo has dejado antes votando, te voy a contestar lo de Supergrass. A mí Supergrass me gustaba muchísimo, tío. Me gustaba muchísimo. Y me gustaba más el segundo disco que el primero. Es decir, me pasa mucho, y esto supongo que nos pasa, bueno, es habitual, ¿no? Que el single, o sea, por ejemplo, todo el mundo reconoce a Supergrass por la canción de It's Alright, ¿no? sí. Yo creo que es de las canciones que más odio del Britpop. O sea, no ya de Supergrass, del Britpop. O sea, es una canción que no sé, no sé, no le tengo una manía horrible. Pero sin embargo, el segundo disco era una genialidad, con el homenaje a Frank Zappa incluido, el In It for the Money. Y me gustaba muchísimo, pero Elástica, que te comentaba antes, por ejemplo, también es otro grupo
que luego que sacó un disco en el 94, 95, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente el año. Y luego, bueno, tuvieron los problemas con la heroína que tuvo Justin Friedman, que tuvo también la guitarrista, que se separaron, volvieron, y en el 2000 tienen otro disco que yo creo que soy la única persona en el mundo que le gusta el segundo disco de Elástica. Porque en todos lados dicen, vaya porquería el segundo disco de Elástica, de Menes. Y a mí, sin embargo, sí me gusta. Entonces, Elástica y Supergrass, sí es verdad que están muy vinculados a mi biografía. A los dos los vi en directo en la Sala Qualung. La Sala Qualung, para los que no estén en Madrid, para los que están en Madrid pero tengan ya una edad, o sea, tengan poca edad al revés, era una sala de conciertos que, bueno, pues todos estos grupos, pues sí, pues una sala de conciertos para 1000 personas, ¿no? Lo que decías tú antes de Hasta Oasis han tocado en el en el Colón, ¿no? final, ¿no? Entonces, pues no vas a llenar un palacio de los deportes, no vas a llenar una sala grande, pues ¿dónde los llevo? A Qualung. Entonces yo en Qualung he visto a Radiohead, he visto a Suede, he visto a Blur, he visto a todos los grupos estos cuando empezaban, pues los llevaban a Qualung. Y ahí íbamos nosotros, cada semana teníamos un concierto de uno de estos grupos que íbamos a 400, 500 personas y poco más. Pavement, que no son obviamente británicos sino americanos de Boston, pero también les vi allí. Y por ejemplo, con Suede me acuerdo, yo tengo en mi diario, yo llevaba un diario cuando era adolescente, y en mi diario tengo pegada el setlist de un concierto de Suede de la gira del segundo disco, de Dog Man Star. Entonces me acuerdo de estar viendo el concierto detrás de que siempre se ve mejor, detrás de la mesa de sonido, y cuando acabó el concierto, a gritos, explicarle por favor, al de la mesa que la hojita que tenían ahí con las canciones, que si me la podía llevar yo. Y me dijo que sí, que no había ningún problema, que vamos, que no necesitaba para nada. Y la tengo yo ahí como, ¿sabes? Como una joya, ¿no? El setlist del concierto aquel en Aqualung de Suede. Bueno, lo dicho, en España tuvo implicaciones el Britpop. Yo creo que fue el espaldarazo definitivo para que empezara a haber festivales. El primer festival es el de Benicàssim y el Benicàssim lo montan gente que le gusta este tipo de música. Tanto los Charlatans como Ride, como los Stone Roses, sin John Squire, pero todavía los Stone Roses, Lash, los mismos Chet Seven, Blue Tones, todos estos grupos tocaron en las 3 primeras ediciones del FIP. Y fueron los que animaron a la gente que no podía ver estos grupos, pues montaron un festival que al final terminó siendo el festival más importante, yo creo que de los 90 y parte de los 2000, pero yo creo que en un momento dado el Primavera Sound le pasó por encima, ¿no? Pero bueno, eso, que parece que haya sido una movida solo inglesa, pero que tuvo sus connotaciones en España, connotaciones muy importantes, porque el FIB es el primero de un montón de festivales que quizás habrían tardado más en aparecer de no ser por la explosión del Britpop, ¿no? Sin duda. El FIB yo me acuerdo de que estaba muy vinculado al principio, en las primeras ediciones, a la Sala Maravillas, en Madrid. Total. Estaba ahí en Malasaña, y que ahí íbamos mucho. Y me acuerdo de que antes del FIB, mi hermano, que es un año mayor que yo, lo justo como para adelantarse, ¿no? Sí, siempre. Me acuerdo que lo que hacía es que se iba a Reading. La única manera de ver, pues, por ejemplo, a Deus, que es un grupo belga, no sé exactamente tampoco, bueno, belga-americano, pero no son ingleses, pero también para mí forman parte de ese movimiento de esa época. Pues los descubrió allí, y un poco el punto para oír ese tipo de música, pues efectivamente tenías que irte a festivales normalmente extranjeros, y efectivamente Benicàssim rompe eso, ¿no? Y abre una nueva vía. Y te diría un poquito más. ¿Qué opinión tienes tú o cómo ha influido en tu vida? No sé cómo preguntarte, ¿no? ¿Qué te sugiere, por decirlo de alguna manera, lo que pasó después? Es decir, el indie español, todo Subterfuge, Australian Blonde, básicamente Australian Blonde, no mucho más allá. Pero bueno, también es verdad que el indie español tiene cosas raras, porque Australian Blonde, por ejemplo, cantaban en inglés, Dover luego cantó también en inglés, la parte Subterfuge cantaba mucho en inglés, pero luego también había grupos como los Fresones Rebeldes que hacían un pop muy español, muy espídico, que también forma parte mucho de la estética indie española, muy, no sé cómo llamarlo, ni siquiera sé cómo compararlo, pero muy Los Brincos. No sé, a mí me recuerda todo este tipo de música como muy sesentera, muy guateque. O sea, Sí, había muchos grupos que eran así, Iluminados, las Personas Rebeldes, todos estos eran como muy sesenteros, pero yo creo que el indie español, la semilla la plantan grupos tipo Surfing Bichos, que salen de la nada en Albacete, grupo indispensable para entender lo que vino después.
El primer grupo que lo peta de verdad son Los Planetas, obviamente. Sí. Los primeros discos de Los Planetas pues se meten en las listas convencionales, cosa que no pasaba con los grupos indies en general en España, y el que lo peta de verdad es Dover, que es cuando en La Tormenta Perfecta Subterfuge vendió, no sé si fueron 800.000 copias del Devil Came to Me. Y luego yo creo que eso ha servido de inspiración luego a todo lo que ha venido después. Y yo creo que el momento ahora del indie español es inmejorable. Más que en los 90, ahora hay grupos que son grupazos, tío. Yo no sé cómo sería la movida, pero desde luego ahora mismo entre Vetusta Morla, La Habitación Roja, Viva Suecia, yo qué sé, se me ocurre un montón, Second, son grupos que son buenísimos, tío, y que sería impensable que sonaran así de bien antiguamente. Hay un libro, por cierto, que lo puedo recomendar, que se llama Pequeño Circo, que lo escribió Nando Cruz, que habla de la historia del indie desde el proto-indie en los años 80 hasta la actualidad, además con un sarcasmo brutal, una cosa terrible. Además, el libro está hecho como de pequeñas declaraciones de unos y otros, y ves cómo se contradicen y cómo se tiran pullas, y es muy divertido, muy divertido. ¿Te puedes creer que creo que lo he leído? 900 páginas, si no lo has leído... Lo he leído, lo he tenido en las manos. ¿Lo sacó Contra, puede ser? ¿O quién lo sacó? Creo que sí, que lo sacó Contra. El libro es cojonudo. O sea, si estáis interesados en el indie español, es como una especie de Biblia. En algún momento consulta por lo menos alguna parte, a lo mejor no he leído entero, no sé. Me suena muchísimo. Y luego, lo que quería decir del Britpop es que hay grupos que se les ha asociado al Britpop y no lo son. Por ejemplo, Radiohead, eso es interesante. ¿Cuáles son las fronteras? Porque Radiohead, estamos todos de acuerdo en que es otra movida. Manic Street Preachers son otra movida, Stereophonics también, y luego hay grupos que se sumaron al Britpop. Blur, para empezar, el primer disco de Blur no tiene nada que ver con el resto, o sea, es así, pero hay grupos que se sumaron. Los Boo Radley se sumaron con la canción que era Wake Up Boo, que no tenía nada que ver con lo que habían hecho antes. Bueno, por los mismos de Verve, era un grupo así como muy progresivo, o sea, como muy psicodélico en su principio, los dos primeros discos, y el Urban Hymns cambia el rollo y hace un disco magnífico, luminoso, nada que ver con lo anterior. Icónico, y vende sí, totalmente buenísimo. Pero probablemente la canción más... Yo diría que las dos canciones más conocidas de él, puede ser, diría, de esa época quizás sean el Common People de Pulp y el Bittersweet Symphony las que más veces oigo repetidas o más, no sé, como canciones. Wonderwall, sí. Vale. Wonderwall le mete a todas. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que escuché Wonderwall, que fue en la habitación de al lado. Aquí tenía un estéreo, me compré el Morning Glory y fui directamente. Tengo un amigo, José Luis, que también es gran fan de Oasis, y de hecho seguimos siendo amigos de toda la vida, ¿no? Y me acuerdo terminar de escuchar el disco y llamarlo y decirle: tío, ¿has escuchado el disco? Digo, hay una canción que se llama Wonderwall, que como la saquen de single lo van a petar de tal forma que esto ya no va a ser controlable. Y me dijo: sí, he escuchado el disco, estoy de acuerdo, y además me han dicho que Wonderwall va a ser el siguiente single. Digo, pues ya está, hemos perdido a Oasis como grupo minoritario en España y en todo el mundo, porque esto va a ser... Y efectivamente, todavía Wonderwall suena regularmente en todas partes, ¿no? Sí, sin duda. Y te diré más, Javi, lo que he ligado yo cantando Wonderwall. Te juro, la única canción que yo que canto muy mal, más o menos la afinaba. Y funcionaba, ¿eh? Funcionaba. Con la guitarrita, el Wonderwall, siempre ha funcionado muy bien. Es fácil de tocar, ¿no? Vamos a ir con conciertos. Hemos estado hablando de discos, hemos estado hablando de grupos. Conciertos, tío. Conciertos de aquellos años que tú recuerdes con... hablamos un poco de este tipo de música, ¿vale? Que dices, o sea, vinieron, no sé, fui a ver a Bob Dylan, bueno, vale, pero no, ¿sabes? No nos entra en esto. Yo sé, conciertos de esa época que recuerdes con... Con Blur, no sé, pero con Oasis hay uno que es icónico, que es la primera vez que tocaron en España, que fue en Las Ventas. Iban a telonear a REM, pero terminaron teloneando a The Cure porque REM tuvo un problema Mike Mills y no pudieron tocar. Ahí estuve yo. Y yo también, con 58 grados por lo menos. Sí, me dio un chungo. De hecho, me tuve que salir porque vine desde la mañana, que había la primera hora de la tarde que tocaba Amphetamine Discharge. Yo creo que es un grupo sevillano, ¿no? De hecho, Amphetamine Discharge. Sí. Y sustituían a Bentley. Sí, pero tocaban eso como a las 5 de la tarde, una cosa así, en Madrid, en junio, julio. Horroroso. Y
y aguanté Oasis y cuando empezó The Cure me dio como una lipotimia, me tuve que salir. Yo me acuerdo que salió Faith No More también, la liaron. Y para cuando salió Oasis era el mayor momento de calor, era las 6:30 o por ahí, yo qué sé. Y de repente yo recuerdo perfectamente de salir Liam Gallagher con una botella de agua, como esta, pero pequeña, que se le caía el hielo por aquí. Y hacía el tío. Y empezar a cantar. Como diciendo, yo estoy aquí fresquito y vosotros, hijos de puta, estáis ahí hacinados a 60 grados, porque podía haber perfectamente 60 grados en la multitud. Sí, pues, O sea, horroroso. Me acuerdo que bueno, dieron un concertazo, tocaron un montón de canciones del Morning Glory que todavía no habían salido. Y era justo la semana que había salido Some Might Say como single, que fue número 1 en Inglaterra. Y habían tocado Some Might Say, algunas del primer disco y algunas del futuro segundo disco. Y acabaron tocando I Am the Walrus, la versión de los Beatles, que se quedó solo. Era como el primero, segundo, tercer concierto de Alan White, el batería que más tiempo estuvo con ellos. Y el tío al final se quedó solo y llegó Noel Gallagher con una toalla y lo tiró para atrás y hizo ¡pum! Y se acabó el concierto, todo el mundo igual. Una Fue de versión puta madre. que hacían una versión que luego la oí estaba en un CD, me acuerdo que me compré un CD, no, me compré un DVD. O un DVD o un VHS, probablemente fuera un VHS directamente de Oasis en directo y también lo cerraban con la versión de I Am the Walrus, que además empezaban como, no sé, tenían como una base ahí, ¿no? Era una cosa muy lograda, con una canción tan... Luego, el debut de Suede en Benicàssim, en 96, también fue bastante sonado porque aquello fue un petardo de concierto importante. Brett no tenía voz, Bernard Valder estaba a su bola y aquello fue un desastre. Igual de desastre fue el concierto de Oasis, por ejemplo, el año que tocó Kasabian, creo que fue el año 2010. Apareció por fin Oasis con Noel Gallagher, que había... No, fue 2005. En 2009 puede ser. Yo les vi en Benicàssim en 2009. Sí. No, yo Que, tocan tres que, que veces en Benicàssim. La fue, primera en 2000. Liam se fue. No, ese no es. Ese no está... Que Liam cogió y se fue en mitad de una Sí, canción y el en mitad de concierto... Wonderwall, sí. No, pero el primero fue en 2000, que no estaba Noel. Y en 2005 lo que le pasó fue que pusieron por delante, o sea, antes de tocar Oasis, tocó Nick Cave, que tocó increíble, y después tocaron Kasabian, que venía con la energía del primer disco, y también tocaron, y en mitad tocó Oasis fatal. Con lo cual, tocaron mal, pero el hecho de que hubiera dos conciertazos antes y después los hizo quedar peor todavía, ¿no? O sea, a veces estas cosas pasan, ¿no? Pero como concierto bueno, yo creo que el de Oasis en el 95 fue histórico. Todo todo lo que movía alrededor. Yo me acuerdo en 2009, fíjate, me acuerdo de eso, de que se cabreó Liam, no sé por qué, creo que había unos subidos en unas torres, entonces, oye, por favor, bajaron, nos bajaron. Cogió y se fue. Y Noel le miró así y siguió cantando él. Y luego, personalmente, perdón que te corte, pero es que claro. personalmente hay un concierto de Covelli en el Espárrago Rock, que era un festival que había en Granada, que resulta que tocaba en un hangar también, un calor horrible. O sea, yo qué sé, 1.000.000 de grados Fahrenheit ahí. Estaba yo en primera fila y había una valla que empezó a ceder. Y empezó a ceder, tanto que al final cedió. Hubo una avalancha de gente, yo estaba el primero, caí el primero, y me quedé así tirado al suelo y de repente levanto la vista y me veo a la cantante de Covelli, a Sonia Aurora Madame, mirándome así, sonriéndome y mirándome. Bueno, qué momento, ¿no? Claro, no lo has olvidado. Porque claro, yo allí, sí, así, tiene que ser una experiencia para toda una vida. Fue la hostia, tío, fue increíble. ¿no? Y luego, lo que no sé es cómo salir de allí, porque aquello fue, tío, una paliza física. Ahora sería incapaz de hacer una cosa así, obviamente. Estas cosas o las haces cuando eres joven. No, claro, sin duda. O yo nada. Otra cosa que me hizo mucha gracia fue el concierto este que dije de Blue Tones. Salen los Blue Tones y dicen, hola, somos los Blue Tones y vamos a tocar esta noche todos nuestros grandes éxitos. Y todo el mundo, y dice el tío, los dos grandes éxitos que tenemos. O sea, que los tíos son conscientes de que no lo petaron, ¿no? Es gracioso. Pues yo me acuerdo eso, con el concierto decía Benicàssim de Oasis, que luego después de Oasis tocaban We Are Standard, que es un grupo que a mí me gusta muchísimo, que ya no existen como tal, pero que eran muy buenos de Bilbao. Y me acuerdo que salió el cantante, que salían justo después de Oasis. Y me acuerdo que lo primero que dijo fue, bueno, somos We Are Standard y se acabaron las chorradas. Y luego lo hablé con él y me dijo que sí, que iba dirigido a Oasis. Directamente. O sea, y me hizo gracia porque Oasis, cuando Oasis empiezan a ser muy famosos, ellos tienen esa actitud arrogante. Yo hice un artículo para la revista Jot Down y me tuve que documentar bastante y por ahí estará.
si alguien pone Jotdown Oasis o Jotdown Guillot Ortiz Oasis o lo que sea, pues le aparecerán en algún momento. Hace poco en Twitter creo que lo puse. Y me estuve mirando declaraciones y tal, y me acuerdo cuando este momento del Some Might Say, del mayor éxito, que él lo que decía Noel era, ya está bien, tenemos que cargarnos a los Chris Rea, Phil Collins, a Phil Collins, esta sí. generación de, ya está bien de viejos, ¿no? Que tendrían 40 años como mucho, ¿no? Pero claro, eran los viejos, para ellos que tenían 20 y pico. Y me pareció curioso porque 15 años después ese comentario despectivo del cantante de We Are Standard tenía un punto como de revancha, ¿no? De, bueno, ya se han ido los viejos, ¿sabes? De estos de Oasis, que tenían esos 40 años, y ahora va a empezar lo bueno, que somos los jovencillos, que vamos a bailar. De hecho, también tenía una cosa, que esto no sé si lo sabes, yo no lo sabía, ¿eh? Y yo creo que es verdad. En el artículo lo puse y me la juego con que es verdad. Que toda la bronca entre Blur y Oasis empieza porque cuando Sam Might Say es número 1, hace una fiesta en la discográfica en Londres e invitan a Damon Albarn. Porque no se llevaban mal, porque de hecho en principio se llevaban bien. Y sobre todo con Noel, que se llevaban bien los dos, Noel y que cuando llegó Damon Albarn a la fiesta le llegó Liam Gallagher realmente borracho y empezó a llamarle de todo. Y acabaron medio a puñetazos y el tío se fue y que todo el mogollón empieza de ahí. Y que por eso luego el propio Damon Albarn en primera persona decide cambiar el lanzamiento del primer single de Country House que hemos estado viendo antes para que coincida con Roll With It, con la idea de que no se vuelva a repetir que Oasis tenga un número 1. Exacto, exacto. Bueno, yo quería decir que hay una cosa que también le dio un poco de ventaja a Oasis, es que tanto Liam como Noel son muy graciosos. O sea, es que hay que escucharlos en inglés, pero tienen un sentido del humor, una ironía y a veces una especie de... Yo creo que era algo programado, como que se hacían los tontos para parecer más graciosos. Por ejemplo, con el tema del grunge, le preguntaron y estuvieron muy listos. O sea, lo que dijo Liam fue, oye, ¿qué te parece? Y dice, no, musicalmente están bien, pero hombre, yo qué sé, una ducha, un poquito de colonia, un poquito de desodorante, ¿sabes? Hombre, joder, que no hace falta se había hecho unos guarros, coño, un poquito de presencia, ¿no? Ellos sabían dónde tirar el dardo, o sea, sabían que con el grunge no se podían meter musicalmente, pero sí se podían meter otras cosas, ¿no? Y así lo hacían con todos los grupos, con Blue, con la chica, con todas. Era terrible, o sea, Oasis cargaba contra todo el mundo, era como, si no estás con nosotros, estás contra nosotros, ¿no? Esto Y es eso lo hacía divertido. los que nos gusta el deporte, y el baloncesto también, por supuesto, entre ellos. También eso, viendo declaraciones después, Damon Albarn decía lo que te comentaba antes de la guerra y las batallas, yo creo que la trayectoria de Blur ha sido muy sólida después de todo eso. Pero él sigue diciendo, cuando se acuerda de aquellos 2 años enloquecidos, que fueron básicamente el 95 y el 96, dice, no nos equivocamos. Entramos en un juego que no era el nuestro. Sí, nosotros no teníamos ni la velocidad de Oasis a la hora, eso que tú dices, de dar entrevistas, de ser graciosos, ser divertidos, mandar un mensaje claro, ni teníamos su explosividad, no teníamos su mensaje, nosotros éramos otra cosa. Y nos empeñamos a meternos en una guerra la que era imposible que la ganáramos porque nos obligaba a ser algo que no éramos. Entonces, lo decía, eso lo hablaba con bastante lamento. Luego es verdad que, como tú decías al principio, Noel y Damon sí que han acercado mucho posturas. De hecho, no sé si te referías eso a los coros que hacen Tender. Hay una versión de Tender Sí. de Blur que están haciendo los coros, que son Paul Weller y Noel Gallagher. Y Creo Johnny Marr, creo que también. me suena Paul Weller, pero no está, pero uno de esos es Noel Gallagher y se hicieron amigos, tal, y de hecho Liam le dijo, joder, ¿qué haces con el maricón de Blur? Entonces le tiró una puya porque él sigue ahí en su batalla constante con la vida. Así que hay muchas historias ahí. Hay que contar. Totalmente. Hay que decir que también que Blur cuando se ponían a ser graciosos eran probablemente más graciosos que ninguno. Lo he puesto un par de veces en Twitter, seguro que tú lo has visto. La actuación esa de Playback en Italia. Sí, sí. Para que no lo sepas, lo puedes buscar. Simplemente busquen Blur San Remo y ya te saldrá. Sí, Resulta que ni al guitarrista Graham Coxon ni al batería de Ron Trill, no, el batería sí estaba. El que no estaba era Alex James, que estaba malo. No podía aparecer y era el Festival de San Remo, tenían que salir por huevos, tenían un contrato. Y lo que hicieron fue que Blur tenía un guardaespaldas, le dieron un bajo, se puso a tocar el bajo de mentira. Y como no estaba Graham Coxon, cogieron una silueta de Graham Coxon de cartón piedra
y la pusieron. Y pues bueno, durante la canción se cayó la silueta. Lo más gracioso es que hay un momento que se cae la silueta, en un momento instrumental la levanta Damon y la gente aplaude, tío. Una cosa bizarra, tío. Lo que pasa es Estás que aplaudiendo a una silueta de papel, tío. yo creo que Damon Albarn y Blur tenían un humor demasiado inglés, irónico, de listos, que eso no siempre cae bien. Pero Oasis eran muy macarras. Oasis tenían eran muy directos, muy divertidos, muy macarras, muy... O sea, tenían un punto como de muy inmediato. Y Blues siempre... Blues son muy divertidos, pero son muy... Eso, o eran, por lo menos, muy estupendos. O sea, eran muy... Damon Albarn, desde luego, lo era. Eso, demasiado estupendo, como en plan de siempre y dándole la vuelta a las palabras y haciendo como de un humor inteligente que al final yo creo que hacía que hasta cierto punto pudiera caer incluso mal. Del punto de decir, oye, ¿este quién se cree que es? ¿No? ¿Y este de qué va? ¿No? Tenía un punto así. De hecho, Justin Frischman se lo echaba en cara, porque lo hacía con Brett Anderson. Sí. Eso sí lo he leído en varias fuentes, que una de las cosas que Justin Frischman llevaba fatal de su relación con Damon Albarn era que ella seguía siendo muy amiga de Brett Anderson y seguía queriendo muchísimo a Brett Anderson. Y por lo que yo he visto en los documentales y en los libros que ha sacado Brett Anderson posteriormente y en entrevistas también con la propia Justin, que da muy poquitas porque ya está en San Francisco haciendo esculturas y pinturas y cuadros, tal, o sea que ya está ahora mismo en otra cosa, no está en la música. Se ha casado con un multimillonario, ella es multimillonaria también, con lo que tampoco tiene mayor historia, está ahí en San Francisco instalada, en Oakland, de hecho, pero no en San Francisco exactamente. No quieres saber nada de la música, ¿eh? No. Y en una la pillaron cuando pues, los 25 años del disco de Elástica o una cosa así, o 25 años de algo. Y entonces vi un par de entrevistas que concedía o que habían sacado una nueva edición del disco, eso, pues, 20 y pico años después o tal. Y lo decía, es que Brett, dice, yo con Brett me sigo hablando, con Damon no. Yo con Brett me sigo hablando, y Brett es mi amigo, y si Brett viene a California me llama. Y se viene por aquí, pasa aquí unos días con nosotros y tal. Y Damon no. Y hablaban eso y en sus libros Brett Anderson, que es muy elegante, es muy elegante para lo que debe pensar en realidad de Damon Albarn. Sí viene a decir como que Damon Albarn tiene una tendencia a humillarle, porque además Brett Anderson era de clase baja, claramente baja, y Damon Albarn no, era clase media alta, y Justin alta por completo. Y había un puntito ahí Totalmente. de humillación y debía ser un tío difícil, Damon Albarn. Sí. Bueno, y ya post-Britpop, a ver, cada vez que hay un movimiento entran nuevas bandas y las primeras que entraron, quitando a Radiohead, que Radiohead es otra liga y no vamos a hablar de ello, pero entran Travis, sobre todo entra Coldplay, con los primeros discos de Coldplay y grupos como Athlete, como Star Sailor, como Doves. A mí me gusta mucho Gómez, por ejemplo, que también fueron los dos primeros discos de Gómez, entran casi en 98, 2000, por ahí. Y también Snow Patrol, por ejemplo, ¿no? Que son irlandeses, pero cuentan como... Todos esos grupos sustituyeron al Britpop, de repente el Britpop no molaba, los grupos empezaron a desintegrarse, literalmente a separarse uno detrás de otro, hasta que ha habido un revival ahora porque la gente los echaba de menos. Y también hay otro grupo de bandas, encabezadas por Franz Ferdinand, Block Party, Kaiser Chiefs, que fueron una especie de revival del Britpop. Son grupos muy ingleses, todos, que como que cogen la herencia del Britpop, de las canciones así alegres o digamos para animar a la gente y forman su propia escena un poquito, ¿no? Y ahí siguen todos, ¿no? No. Fíjate cómo pasa el tiempo, tío, que hace 15 años de esto y ya no me acuerdo. Y mira que he ido a conciertos de Franz Ferdinand y que ver, porque Franz Ferdinand era el típico grupo que te encontrabas 3 veces al año en los 3 festivales a los que ibas. En los 3 estaba Franz Ferdinand en su momento. Sí. Kaiser Chiefs, un grupo maravilloso, divertidísimo y con unas canciones para estar bailando continuamente. Eso, a ver cómo te diría yo. Diríamos que igual que Blur estaba y luego Oasis llegaron y lo petaron y como que se recuerda más a Britpop por Oasis. Franz Ferdinand era el grupo que lo estaba petando hasta que llegaron los Arctic Monkeys. Sí, claro, que es la pienso, sí, 2004-2005, sí, claro. Y es cuando los revientan ya definitivamente. El último gran grupo inglés, podemos estar de acuerdo que es Arctic Monkeys, ¿no? Hasta desde 2005 no ha salido nada con el impacto de Alex Turner y los suyos, ¿no? Creo que no
no hay punto de discusión y esperamos con gran ganas la siguiente gran banda inglesa. A ver cuándo viene. Tendrá que Yo, saldrá seguro. yo me acuerdo de un concierto yo creo que se llamaba el Summer Case. En Madrid hacen muchos festivales y luego duran 2 años y les cambian de nombre. Entonces, no te acuerdas muy bien en cuál estuviste, ¿no? Pero creo que era un concierto que se llamaba Festival Summer Case, que duró unos cuantos años. Esto debió ser en 2008, o 2007, 2008, no me acuerdo muy bien. Puede que 2007. Y me acuerdo de que los últimos dos grupos, los que cerraban, el sábado creo que era, eran Kaiser Chiefs y los Chemical Brothers, hasta las 4:00 de la mañana. Y recuerdo aquello como un subidón de adrenalina descomunal, porque claro, a la vez que estamos hablando de todos estos grupos, la escena, ¿cómo llamarlo? No sé ni cómo llamarlo. La escena que puede ser heredera de alguna manera de Manchester sigue funcionando. Con los Chemical Brothers, por ejemplo, desde luego. Siguen estos grupos que son más bien de discoteca, por decirlo de alguna manera, que son claramente Sí, sí, que no son tanto como KLF, por ejemplo, en plan locura de sí. DJs haciendo cosas tal, pero que bueno, que sí que tienen claro que coqueteando con el pop, porque siempre va a haber un coqueteo con la melodía, por lo menos, claramente ellos son de discoteca bueno, y de ritmo y de base. Y me pareció un fin de festival de los de recordar durante muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, no, los Chemical Brothers siempre cierran, o casi siempre, ¿no? Es un fiestón, y después del fiestón lo que hay que hacer es cerrar. Es como Prodigy. Prodigy han cerrado infinidad de festivales. De hecho, una de las pocas veces que yo no he visto a Chemical Brothers no cerrar fue en un film que tocó Orbital justo detrás. Y Orbital fue, yo creo que si no fue el mejor concierto de la historia del film, debe faltar poco. Ahí arriba con Leonard Cohen y poco más, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bien. Pero bueno, al final la música tiene muchas vertientes y es maravilloso escucharla. Yo no me cierro en banda a nuevos grupos, de hecho hay un grupo nuevo que se llama Fontaines DC, que son de Dublín, que son buenísimos y tienes que escucharlo porque esto quizás sea la nueva gran banda británica, solamente tienen un disco y acaban de sacar el segundo, pero te lo recomiendo encarecidamente y a todo el que nos esté escuchando también, porque creo que ahí hay bastante chicha para muchos años, ¿no? Yo sí te reconozco que me he ido desconectando, tío. Es curioso porque cuanto más fácil es, que es lo que decíamos antes, ¿no? De lo difícil que era antes descubrir algo nuevo y lo fácil en comparación que es ahora. Y sin embargo, es verdad que, fíjate, yo desde esa ola que dices tú de 2004-2005, bueno, 2003, 2004, 2005, de los Kaiser Chiefs, de Franz Ferdinand, de los Arctic Monkeys, de los Scissor Sisters también, que son americanos, pero vamos. Esa ola que sale de 2003, 2004, 2005, Travis, desde Los entonces, Killers. ¿verdad? ¿Perdona? Los Killers, que Los también Killers. están Los Killers. más o Por eso, menos los siendo Killers americanos. a mi vida, los Killers llegan después. Ajá. A mi vida, insisto, no, esto es muy personal. Yo cuando soy consciente cuando a mí de verdad me gustan los Killers, ya es 2008-2009. Y es cuando ya me pillo la discografía. Y me pasa lo mismo con los Editors, por ejemplo, también me pilla mayor porque justo en 2007-2008, por cosas de la vida, me junto con un grupo de amigos que coincide que todos son 7 años más jóvenes que yo. Ah, bien. 7 años más jóvenes que yo. Entonces, ellos son los que escuchan Block Party, son los que escuchan Arcade Fire, son los que escuchan Stereophonics, son los que escuchan pues, todos los grupos que estamos mencionando, Editors, Kasabian, y de repente me abren ahí un mundo cuando yo pensé que ya se había acabado la música. Y es verdad que desde entonces, los Killers, y desde entonces es verdad que lo lamento, ¿no? Es decir, yo creo que no hay un grupo, también en aquella época, bueno, yo a Vetusta Morla lo conocía por cuestiones personales, porque Guille Galván, el guitarrista, era conocido mío de antes, por amigos comunes, entonces les conocía, pero es verdad que quizá llevo a lo mejor 10 años sin descubrir un grupo o un cantante que diga, joder, ¿sabes? Está en mi... yo qué sé, tío, pues cuando me tengo que poner algo, me apetece ir a ponerme este disco, tal. Fíjate que te diría que las ultimitas cosas así que... Había una chiquita, que yo no sé qué ha sido de ella, que se llamaba Eliza Doolittle. Y a mí el disco que sacó Eliza Doolittle, que creo que ser también sobre 2010-2011,
me parece una salvajada. Hacía un pop así muy, no sé, como muy music hall casi, ¿no? No sé cómo decirlo. Muy años 50, me sonaba a mí. Y quizás sea lo más moderno que oigo. O sea, que necesito a alguien, así que por favor, pues me ponme un mensaje directo en Twitter o lo que sea, con bandas. Fontaines DC, tío. Fontaines DC es tu banda. Ya verás cómo te va a gustar. Confía en mí. Te Pues vamos a hablar. confío por completo. Javi, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer enorme repasar todos esos años, esas bandas, esos conciertos. Y ya te digo, yo he habido momentos que sinceramente me he emocionado. Joder, es que a mí la música, tío, yo me acuerdo con una chica que me gustaba mucho y que se llamaba Laura, que ahora está el huracán Laura, ¿no? El huracán Laura llega. Digo, yo por mi vida ya ha pasado el huracán Laura. Y yo era un amago de escritor, un aspirante a escritor, no sé cuánto, tal, y escribía cosas muy bonitas, pero ella estaba locamente enamorada de un músico. Y me decía, es que la música, me decía, es que la música es distinta. Y dices, pues sí, pues efectivamente, la música te hace sentir cosas pues que quizá incluso solo el deporte, ¿no? Quizás te puede hacer sentir al que le gusta, ¿no? Es decir, el Sí, recordar un tal canción o tal concierto como el que recuerda tal final de partido de tal campeonato, ¿no? Una cosa así. ya, pero la música es mucho más predecible cuando te llegan los buenos momentos. Si tú, por ejemplo, vas a un concierto, a un grupo que te gusta y te van a tocar la canción que te gusta, Sí. sabes que ese momento va a ser especial. Lo del deporte, Nunca no lo se sabes. sabe. Al Puede revés. ser un partido muy esperado que acaba de baloncesto, que acaba 175 y es un rollo, o puede ser un partido que ves por casualidad y alguien te mete 45 puntos y la canasta para ganar. Nunca se sabe. Con Nunca la se música sí, con la música es más predecible cuando vas a tener un buen momento, ¿no? Por Bueno, ejemplo, yo el día que, ahora hablaba de Leonard Cohen, yo sabía que el día que iba a ver a Leonard Cohen, que me pegué una paliza porque había visto precisamente un Summer Case, cogí un domingo por la mañana un tren, llegué a Benicàssim sin dormir y yo llegué allí y digo, porque me da igual, porque cuando toque Aleluya esto va a ser la hostia. Y no. efectivamente fue la hostia. O sea, es predecible, maravillosamente predecible, digamos, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, quedémonos con las dos cosas. Quedémonos con el baloncesto, quedémonos con la música y quedémonos con todo aquello que nos haga felices, en definitiva. Javi, un placer y te mando un abrazo enorme. Y yo también, oye, espero que podamos hacer todo esto, conciertos, partidos de baloncesto en directo pronto, por favor. Claro que sí. AstraZeneca, Oxford, estamos con vosotros. Por favor, sacad la vacuna y volvamos otra vez a lo de Ojalá, siempre. ojalá, que nos va mucho en ello. Venga, un Eso abrazo digo. y a Otro para ti. todos los que están viéndonos, pues si os ha gustado el vídeo, pues le deis al like, como se tiene que hacer, y le deis al follow, como se tiene que hacer. Y os mando a Por vosotros también supuesto. un saludo enorme. Hasta la siguiente.